Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Bienvenidas y bienvenidos, soy el arquitecto Eduardo Useche. El día de hoy nos adentraremos en el tema del urbanismo táctico, una estrategia que ha ganado relevancia en los últimos años por su capacidad de transformar espacios públicos de manera ágil, accesible y participativa. Le damos la bienvenida a este espacio al arquitecto Maximiliano Garzón en este episodio, el número 55, hablando de urbanismo táctico, transformaciones temporales para espacios públicos sostenibles. Bienvenido, Max. Hola, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, excelente. Bueno, quisiera que empezáramos hablando de cuál es la esencia del urbanismo táctico y cómo se puede distinguir de la planificación urbana convencional. ¿Hay diferencias entre el urbanismo táctico? ¿Cómo uno puede empezar a ver qué diferencias tiene con el urbanismo tradicional? Eduardo, pues estamos viviendo en una ciudad que es herencia del urbanismo de la modernidad, una ciudad pensada para los carros, pensada para las máquinas, donde el espacio público que se formó para que los trabajadores pudieran ir a su trabajo y volver, pudieran tener sus coches, pudieran tener dónde aparcarlos. Esa es la diferencia con el urbanismo táctico. El urbanismo táctico no es mecánico, es humano. Al ser humano, privilegia el espacio público para la gente. Los residentes del lugar van a tener de nuevo espacio público. Entonces ya no es el espacio público para ir y volver del trabajo, sino para vivir. Es un espacio para vivir. Excelente. O sea, cuando uno ve como la planificación urbana tradicional, pues uno también ve que eso implica pues como unos procesos de diseño que son demasiado largos, ¿sí? Los procesos de diseño aquí en el urbanismo táctico, ¿cómo son o cómo usted los ha experimentado o planteado? Pues como decía San Juan Bautista de la Salle, pequeñas acciones conducen a grandes cambios. Entonces el urbanismo táctico es eso, intervenciones rápidas, económicas, que buscan un impacto inmediato y la suma de esos impactos pues generarán en una mejor ciudad para todos. Hay que volver a la ciudad de los ciudadanos, no a la ciudad de los carros. Entonces el urbanismo táctico es eso. Por ejemplo, una actuación de urbanismo táctico es quitar un estacionamiento para un carro y devolvérselo a la gente, poner un parque, poner una cancha, poner una mesa de tenis, una silla para que dos personas se sienten a hablar. Eso es urbanismo táctico. Pequeñas acciones que producen un gran cambio. Dentro de esa transformación de la vida en la ciudad, ¿cómo puede empezarse a encontrar que esas intervenciones, como usted lo plantea ahorita con ese ejemplo como de ceder el espacio de un carro para sentarse a hablar, cómo pueden ser otras intervenciones de urbanismo táctico para transformar la vida de una ciudad? Pues Eduardo, fíjese que esto es también una herencia que nos dejó la pandemia. Cuando fue el confinamiento y que nadie se podía acercar a nadie, lo que se hacía en el espacio público era poner marcas que separaban a las personas. Ponían puntos cada 2 metros y cada persona se tenía que hacer a 2 metros de la otra. Sí. El urbanismo táctico recogió esas marcas, pero en un buen sentido, para acercar a la gente. Entonces, en lugar de poner marcas que distancien, pone marcas que acerquen. Entonces, por eso se pintan franjas en el piso, se organizan bicicarriles, se hace toda una actuación que invoque a que las personas se acerquen a ese espacio y hagan uso de él y tengan sentido de pertenencia sobre él. Entonces, como que de algo negativo, el planificador urbano, el arquitecto y la comunidad en general tomó esto para crear urbanismo táctico, para que lo que antes nos alejaba ahora nos una. Cuando uno empieza a ver como las intervenciones urbanísticas temporales, como las del urbanismo táctico, o sea, uno cuenta que no solamente es como la transformación del lugar, sino que también pues generar un involucramiento con los ciudadanos, con la población.
que empieza a participar activamente, de qué manera el urbanismo táctico fomenta esta participación ciudadana y el sentido de pertenencia en los espacios públicos, cómo puede empezar a lograr esas estrategias. Pues fíjese, Eduardo, que el sentido de pertenencia no es un valor que pueda ser impuesto. Digamos, no hay una ley que lo obligue a usted a tener sentido de pertenencia con el espacio público. El sentido de pertenencia lo da involucrar a la comunidad en el proceso. Es decir, que estas activaciones de urbanismo táctico, por ejemplo, involucren la participación de la comunidad, que se pueda hacer entre todos, que todos participen, que las decisiones sean compartidas y que esos lugares representen la identidad de las personas. Si las personas se ven representadas en esas activaciones de espacio público, pues muy seguramente tendrán sentido de pertenencia sobre ellas. Cuando uno empieza a ver como algunas de las intervenciones del urbanismo táctico que se han realizado, por ejemplo, pues bueno, en Bogotá como San Felipe o algunas intervenciones en los parques metropolitanos, pues uno ve que si bien plantean, por supuesto, una participación, ese tema de la apropiación resulta ser un reto también muy importante porque, sobre todo por el mantenimiento, si bien son acciones temporales que son fáciles de realizar, también hay como una etapa de evaluación y de apropiación para que esto se mantenga. Ese involucramiento con la ciudadanía, ¿cómo podría aportar para que esto se mantenga? Porque generalmente, si bien son intervenciones que son vistosas, que son llamativas, que son funcionales, su mantenimiento en el tiempo es como el gran reto cuanto a mantenimiento, si hay materas o si hay bancas o si hay intervenciones de pintura. Pues Eduardo, es que el mantenimiento tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia que le dan las comunidades a estas activaciones. Entonces, un proyecto de urbanismo táctico no es exitoso si no está apropiado por la comunidad. Si el proyecto está apropiado, la misma comunidad se encarga de protegerlo, de mantenerlo, de conservarlo. Pero pues a su vez esta es una de las ventajas del urbanismo táctico, que es como se trata de activaciones rápidas, de intervenciones rápidas, también pues pueden ser modificadas, cambiadas, retiradas en el tiempo. Digamos que siempre está siendo objeto de evaluación. Si funciona, pues se van a seguir implementando, se van a seguir aumentando. Si no funciona, se van a ir retirando con el tiempo. Si funcionan, probablemente se vuelvan permanentes en el tiempo. ¿Qué casos nos podría hablar acerca de algún caso de estudio de urbanismo táctico en intervenciones que se hayan desarrollado y que hayan tenido pues como el éxito que vemos, ser temporal, ser muy contundente, ser muy funcional y además pues también ser fácilmente desmontable o modificable o transformable? Pues acá en la sociedad hubo una bienal de espacio público que, digamos, premió varias de estas intervenciones que se hicieron en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, aquí muy cerquita tenemos Calle Bonita, que fue una intervención que integró a todos los participantes de la comunidad, restaurantes, personas que visitaban los restaurantes, turistas y demás, para hacer toda una calle con un festival gastronómico. Que ha tenido éxito porque esa comunidad se apropió de ese espacio, lo mantiene limpio, lo mantiene organizado y eso ha permitido que se mejoren sus condiciones económicas, que haya más visitantes, más turistas, un mejor acceso al mercado gastronómico en ese sector. También en la Bienal vimos el barrio San Felipe, al norte de Bogotá, que también, digamos, integraba los valores de los residentes del barrio, como con muestras artísticas, con valoración del ecosistema. Y ese, pues, digamos que ha sido positivo en el sentido de que ha humanizado el barrio. Ya hay muchos menos carros parqueados en la calle, hay más personas que la caminan, que van en bicicleta todas estas intervenciones pues lo que hacen es que ellos se apropien del barrio. Entonces digamos que lo reconocen como su barrio y le dan como la importancia que se merece. Uno a veces piensa que el urbanismo táctico es solamente un tema de intervención estética, ¿sí? Como que, bueno, es poner color en algunas cosas, poner algunas materas, y pues hay ese reto que usted plantea que pues, se basa principalmente en la apropiación.
desde el diseño, ¿cómo puede empezar a abordarse un lugar que es desconocido? Si uno bien puede empezar a hablar de esas intervenciones en la ciudad, en intervenciones de lugares que no son tan urbanizados o que no tienen una escala tan grande como la metropolitana, ¿cómo uno podría empezar a ver ese reto, a observar ese reto de diseño, desde el diseño en el urbanismo táctico y esa escala, cómo cree usted que se puede abordar? Pues fíjese, Eduardo, precisamente respondiendo su pregunta, hace unos días estuvimos en el municipio de Agua de Dios, un municipio aquí de Cundinamarca, que es muy rico en historia, porque allí era donde llevaban los enfermos de lepra a mediados del siglo pasado. Y tiene muchos valores arquitectónicos, históricos, religiosos. Hay cerca de 20 iglesias en el municipio. Es como un museo al aire libre. Es un municipio que tiene mucha historia, mucho que contar, pero las calles están inundadas de carros parqueados en vía, de comercio informal, de malas condiciones de movilidad. Las personas no pueden usar los andenes porque están invadidos por el comercio informal. ¿Qué mejor oportunidad para implementar acciones de urbanismo táctico que esa? Recoger la identidad de ese municipio, añadir cosas que mostrar a través del urbanismo táctico. Como que la gente pueda ir y hacer un plan turístico a partir del urbanismo táctico, que con urbanismo táctico usted le enseñe en todo el pueblo los valores, la historia, y que sea un pueblo que se pueda caminar, que se pueda vivir desde lo peatonal, que se pueda civilizar. Vale, pues Max, muchísimas gracias por compartirnos esto. Pues ha sido muy interesante como empezar a abordar este tema, entenderlo, ver cuáles son los retos que tiene el urbanismo táctico, que por supuesto están basados en cuanto a no solamente lo estético, sino también el trabajo con la comunidad, los temas de apropiación, la significancia que pueden tener estos espacios al aire libre para poder pues desarrollar actividades que sean vibrantes y continuas. Entonces, pues bueno, no sé si quisiera añadir algo más acerca de este tema, que nos quisiera dar un dato adicional con respecto al urbanismo táctico. Pues Eduardo, el urbanismo táctico es una oportunidad. Es una oportunidad de fomentar nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevas comunidades, nuevas sociedades. Alejarse un poquito de la mecanización de la vida y volver a la civilidad, al peatón, a la comunidad. Ese es el valor intrínseco del urbanismo táctico. El urbanismo táctico, aunque enfrenta retos como la temporalidad de sus intervenciones o la necesidad de apoyo institucional, su impacto en la mejora de la calidad de la vida urbana y en la participación comunitaria lo convierte en una herramienta valiosa para la planificación de ciudades más inclusivas y sostenibles. Agradecemos al arquitecto Maximiliano Garzón por estar presente en este episodio número 55 hablando de urbanismo táctico, transformaciones temporales para espacios públicos sostenibles. Muchas gracias por haber estado aquí entonces. Gracias, Eduardo. Un gusto. Y agradecemos también a nuestros oyentes en el momento y lugar donde nos escuchen. Los invitamos a escuchar todos los episodios de este podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y en www.ssabogotaicundinamarca.org. Soy el arquitecto Eduardo Useche y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.